Mientras trataba de inspirarme, confieso que la cabeza no me estaba respondiendo. Por lo tanto, la ignoré y me sumergí, como siempre intento, en mis recuerdos profundos, esos que están ligados absolutamente con mi alma y con, por supuesto, mi corazoncito, que es el que siempre me marcó intuiciones, me hizo ver un poquitito más allá y me permitió comprender momentos en los que la complejidad, a veces una angustia incluida, y otra serie de pequeños factores que se sumaban, incluso muchos de ellos inidentificables, que tenían que ver con ese estado de ánimo que uno dice que es el estado del alma, en definitiva. Y en ese conjunto de elementos yo me refugiaba en dos situaciones técnicamente hablando concretas. Y digo técnicamente porque tenían que ver con la fotografía, con la música, y por el tiempo se agregó una tercera que fue el documentalismo y la guionística. Y los empecé juntos, empecé a escribir guiones, producto de investigaciones. Cuando hacía investigaciones a pedido de Guillermo Magrassi para La aventura del hombre, me quedaba muchas veces con temas apasionantes sin terminar de desarrollar, porque de pronto se me solicitaba algo concreto, una sección de un tema que dejaba abiertas puertas o bien explicaba así sutilmente ciertas cuestiones que evidentemente eran de importancia, al menos a Guillermo le importaban, pero el asunto era no irnos por las ramas, porque, claro, estamos hablando de los primeros programas documentales en televisión. Y la televisión no tiene un público determinado e interesado, es absolutamente heterogénea. Hay de todo. Y en una mesa de un hogar están los chicos, está el abuelo, está la mamá, el papá, la hermanita rebelde. Yo las veces que conversé con Guillermo al respecto, él me decía, fíjate Julio, el lenguaje a utilizar tiene que ser un lenguaje muy sencillo, agradable, a la vez desafiante, porque tiene que mantener una atención, pero no demasiado, para que no quede como agresivo. Y yo escuchaba, retenía conceptos, pero había una cuestión interesante a considerar, porque llevar adelante un guión documental requería una introducción literaria, el documento, y el documento normalmente estaba desarrollado en un libro o en una serie de ensayos que por supuesto mantenían una hegemonía lingüística que tenía que ver precisamente con la exclusividad de la palabra, mientras que cuando el documental se desarrolla existen elementos que se combinan entre sí y que potencian la palabra. No son ni más ni menos que las imágenes y los sonidos. No es lo mismo contar una cosa que verla. Y verla puede significar un vuelo de pájaro. Decir, qué hermoso esto, qué horrible esto, qué interesante esto. ¿Y qué más? Fui aprendiendo con el tiempo que el valor de la palabra
añadía a la imagen aquello que la imagen no podía contar por sí misma. Y al no poder contarlo por sí misma, había que agregar un elemento lingüístico a partir del texto que permitía ahondar en esa imagen, contando detalles que no eran visibles a simple vista. Sin ir más lejos, observar una mesa, por ejemplo, muy labrada, muy bien, digamos, esculpida, porque tocando cuestiones históricas uno se encontraba con mesas, escritorios, sillas. Pero, claro, yo hago una imagen de esa silla, en fotografía puedo mostrarla completa. Después me voy a algún detalle, alguna labradura, si es que tiene incorporado algunos elementos metálicos. Pero una cosa es mostrarlos, sí, y otra cosa es contar su origen. ¿Qué tipo de material, qué tipo de madera construye esa mesa o esa silla? ¿Esos ornamentos tenían algún motivo? ¿Eran solamente figuras al azar o estaban mostrando cierta simbología que tenía un carácter importante, pero que la mesa, la silla o que fuere, no lo está contando en sí misma, lo está mostrando? Entonces había que investigar. Si había algo así como inscripciones, bueno, conocer de qué consistían, si es que había algún mensaje, si formaban parte de un lenguaje, de un alfabeto, de un vocabulario, o eran solamente figuras ornamentales. Y muchas veces había que averiguar todo eso sin estar en el lugar donde se encontraba esa mesa o esa silla. Quien iba a hacer las imágenes en su momento como camarógrafo, por supuesto, iba a considerar fotográficamente la mejor de las representaciones, creando, por supuesto, una realidad comprensible, visible, que emocione o por lo menos que llame la atención. Al menos permita una pequeña admiración frente a un objeto que puede llegar a ser un objeto absolutamente importante. Pero, ¿por qué es importante? ¿En dónde encierra ese objeto tal característica? Y ahí, bueno, hay que ahondar en quién fue quien la construyó, en qué época se construyó y a quién perteneció. Muchas veces la idea era hablar de quién desarrolló, por ejemplo, un instrumento musical. Pero resulta que ese instrumento musical terminó en las manos de músicos que pasaron a la historia como verdaderos monstruos de la música, por decirlo de alguna manera. Seres de una capacidad técnica, de una fama que trascendió fronteras. Pero resulta que ese violín que tocaban lo había construido un artesano que no se dedicaba a la lutería. No era un luthier, no era un constructor. Pero había un inconveniente: en la época en que ese violín fue construido no había quien lo hiciera. Tenía que ser un artesano. A muchos se los consideraba ebanistas, por ejemplo. Trabajaban en maderas finas. No solamente madera de ébano, no, otras maderas, pero le quedó el ebanista, le quedó el artesano en la madera. Y el tipo nunca había construido un violín. Por lo tanto, se tuvo que documentar.
¿Y cómo te documentabas en el siglo XIV, siglo XV? ¿Cómo hacías? ¿A dónde recurrías? Bueno, en general eran bibliotecas, pero las bibliotecas también en general estaban protegidas por dos individuos fundamentales de la sociedad: el sacerdote o los sacerdotes, la iglesia como institución, o el rico, el millonario, el feudal, el que de alguna manera tenía que permitirte que vos accedieras a ese material. Y bueno, consideraciones aparte, uno siempre se pregunta qué es lo que habrán solicitado para tal acontecimiento, porque en general el que es rico tiene la capacidad de contar con la suficiente viveza y a veces intencionalidad como para decir, bueno, ¿querés informarte de tal o cual cosa? Este es el valor. Y en general los artistas artesanos eran considerados, pero normalmente no eran millonarios o seres de una gran capacidad económica. Su verdadero origen y motivación era el hecho artístico, y ya sabemos que el arte es morirte de frío. La H no está, pero está. Suena igual el arte que el arte. Y uno se lo toma medio en broma, a veces por mera resignación, ¿no? Porque a mí me hubiera encantado vivir de la música, cosa que fue poco menos que imposible. Ya desde la fotografía y el cine, bueno, logré una supervivencia, pero convengamos que no se trata de que uno se haya entablado como un artista reconocido no solamente a nivel internacional, sino, aunque más no sea, a nivel local. Y muchas veces la palabra artista queda limitada a un actor, a un músico, tal vez a un escultor, pero a un realizador documental o un fotógrafo podría ser. Pero el arte fotográfico es complejo. El hecho artístico incluso se lo considera artístico fuera de la naturalidad del evento. O sea, a ver cómo me lo explico. No es lo mismo pintar un cuadro de un paisaje que sacar una fotografía de un paisaje. Para que sea considerado arte tiene que pasar por encima de lo natural. Así me lo contaban a mí, cuando yo intentaba explicarle a mis alumnos que no se preocuparan por el hecho artístico en sí mismo. Iba a surgir, e iba a surgir de su sensibilidad, de la forma como ellos podrían considerar ese hecho, y de qué manera, a partir de su creatividad, le sumaban un valor agregado al hecho en sí mismo, el paisaje o lo que fuere, y quedaba mostrado de una manera tal que creaba emociones. Entonces, la conclusión final es, para hacer algo artístico tenés que emocionar. Tiene que existir una mixtura muy sutil que logre provocar en quien la está viendo una reacción, y si esa reacción tiene que ver con una emoción, con una lágrima, con un suspiro, aunque más no sea, el hecho artístico aparentemente queda demostrado. Entonces, no es cuestión de sacar 100 fotografías para que quede una emotiva. En la época que uno hacía esos trabajos de fotografía, trabajos que no eran tales, no eran, eran, digamos, intentos de conseguir la imagen correcta en el momento y en el tiempo correcto. Y uno se esforzaba,
porque primero tenías que contar con una cierta técnica como para poder desarrollar a veces con muy pocos elementos la concreción de una obra, y no siempre salía como uno quisiera. Realmente yo me he llevado muchas decepciones de mí mismo pensando que podía lograr el objetivo de cumplir con ese sueño de considerar esa obra algo tangible, algo por lo que me sintiera mínimamente orgulloso, y bueno, no siempre salía. Tampoco podíamos sacar 100 o 200 fotografías secuenciales como hacen hoy con estos equipos electrónicos nuevos. Tocás el botón y la tipa te ametralló, a tipa me refiero a la cámara, ¿no? Que puede ser tanto una cámara como tal, o incluso un teléfono, que no es una cámara en sí mismo, pero posee un elemento de retención fotográfica. Y de golpe hay algo en movimiento y una de esas no sé cuántas fotos va a ser la correcta, la que decís es esta. Cuando íbamos con el rollito fotográfico no teníamos esa posibilidad. Sí existían máquinas, yo nunca tuve una, que incluían un motor secuencial de fotos, o sea, pero no eran de 100, no, eran ponerle una ráfaga de 10 fotos. Después los costos de laboratorio, el revelado, en el caso de que la fotografía fuera en papel, bueno, naturalmente el papel fotográfico, ni que hablar cuando se hablaba de impresiones. Se utilizaban a veces elementos que no eran particularmente económicos, todo lo contrario. Y uno no se podía dar el lujo de hacer pruebas porque no te daba el cuero. O sea, si tenías que invertir en eso, evidentemente necesitabas un capital. Solamente en esos trabajos pagos, en los que de pronto obtenías una ganancia por una tarea de estas características, te cubrían los costos. Y esos beneficios siempre iban a favor del objetivo final, que era o bien el hecho artístico o bien la simple muestra de un hecho técnico que permitía entrar, sin ir más lejos, en una categoría que era la de artista. Yo siempre ponía en ejemplo, y creo que en algún momento lo he comentado, ¿cómo haces para que una rosa te emocione fotografiándola en blanco y negro? Porque la rosa tiene una virtud enorme, que es su perfume, pero vos no podés mostrar un perfume en una foto. Podés estimular la imaginación del que la está viendo, pero no vas a sentir el perfume. Quizás las técnicas de hoy día en el tiempo permitan incorporar olores a las imágenes. Yo a veces lo pienso como una locura, pero la verdad ya no me atrevo a decir que son absolutas locuras, ¿eh? No sé cómo se haría, pero tampoco alguien sabía cómo un ser humano podía volar en un aparato que pesa muchísimo más que el aire y sin embargo se eleva, o un barco que pesa cientos de toneladas, por no decir más, y que de golpe está flotando. ¡Eureka! Entonces, claro, y los alumnos se devanaban los sesos, ¿no? Todos coincidían, y eso sí era interesante porque a mí me hacía sentir muy, muy orgullosito de mis pequeños genios, porque había tipos en el grupo que eran realmente geniales. Ellos decían, si sacamos toda la planta completa, la flor no se destaca
y queda una confusión total. Pues yo siempre les decía, respeten la forma, traten de que la forma sea el elemento con el que ustedes se basan, y la forma que se distinga a partir de un contraste, o sea, que se aísle de pronto y determine una presencia en sí misma, desprendida de un fondo a través de un desenfoque, y después jugar con esa geometría particular que tienen los pétalos de una rosa, que permiten una búsqueda. Y entonces empezamos en el primer plano, y de ahí seguimos al primerísimo primer plano, que era un detalle de la flor, que se notaba que era la flor, y recurríamos al apoyo de la vaselina líquida. Gotear con la gota quedaba como si fuera una burbuja de cristal, porque con agua eso no lo podías hacer, porque se deslizaba. En cambio la vaselina quedaba, sí, tenía un pequeño desliz, si es que la superficie era con un cierto grado de caída, pero lo interesante era que se mantenía. Entonces le daba oportunidad al fotógrafo de hacer diferentes encuadres, tratando de formar una cuadrícula, desde un arriba total hasta un lateral, pasando por un escorzado de cámara, o sea, trabajarla en forma diagonal. Muchos de esos elementos se podrían corregir en el laboratorio a partir de la copia fotográfica en el papel. Pero cuando se trataba del diapositivo, que eran los dos procesos, el negativo y el positivo juntos, de ahí viene lo de diapositivo, el mismo negativo se transforma en positivo. Y bueno, pequeño detalle, lo que hagas en ese diapositivo no tiene corrección, no hay forma. Había una técnica que se podía aplicar a partir del laboratorio a través de ciertos procesos químicos. Entonces uno decía, bueno, pero me la juego. O sea, nunca estabas totalmente seguro de que la cosa iba a salir. Con el tiempo te ibas dando cuenta, ibas asumiendo esa sabiduría como un mecanismo tranquilizador en tu propia historia y aceptabas de pronto que estabas haciendo un trabajo realmente interesante. ¿Y qué hablar de cuando era pedido? Porque si el trabajo era, que no era trabajo, en realidad era un experimento, era algo para uno mismo, como diciendo, bueno, no me interesa si me lleva más o menos tiempo, lo voy a hacer lo mejor que pueda dentro de estas características. El trabajo por encargo muchas veces no requería esa ventaja, todo lo contrario, no la tenías. No la tenías, te decían lo necesito para tal día, y el tipo que paga es el que manda, el poder del dinero. Vos sos el artista que le soluciona la cosa, pero él es el que tiene el dinero y es el que comanda. Y el que te dice, ¿me lo tenés o no te pago? O si te atrasaste, me lo llevo y no te pago. Cantidad de veces me quisieron hacer esa jugada. Digo, pero ¿cuál es el tema? ¿Dónde está la urgencia? Si todavía este trabajo requiere un montón de otros trabajos. Yo terminé mi parte. En un stand, por ejemplo, de una exposición, yo hacía las fotografías, pero había que armar todo el sistema, la decoración, la escenografía, si es que existía una carpa, esa carpa todavía no había llegado. Pero los tipos te apuraban, ¿viste? Y te decían, si no lo tenés para tal día, y bueno, a veces no podías, por los motivos que fueren. Había momentos en que no llegabas. O bien porque, incluso, me pasó que faltaban productos químicos, por ejemplo.
Una época en la que llegaba una cierta cantidad de elementos químicos para laboratorio de fotografía, pero no había suficiente cantidad. Se iban, pero como volando. Y claro, cuando vos querías ir a buscar, necesito urgente un revelador de estas caras, y no, ¿cómo que no? No. Nos ha pasado con películas ultra rápidas, películas de 3200 Kelvin, por ejemplo. No había forma. Vos decís, ¿y ahora cómo lo arreglo esto? Y había que trabajar en sobreexposición fotográfica. Era realmente una técnica. Yo les confieso, si hoy tuviera que hacer algo por el estilo, no sé ni siquiera por dónde empezar, porque la experiencia la tuve. Pero yo era más de la toma fotográfica, no era tanto del laboratorio. Podía hacerlo perfectamente, pero no era un métier que me atrajeran más, a pesar de que convengamos que en el laboratorio se terminaba la fotografía. Es lo mismo que en una grabación o en una filmación. Una cosa es hacer la toma con la cámara y la otra es montaje cinematográfico o edición cinematográfica o de video. Y realmente la fábrica está en la edición. A mí hay una cosa que me apasiona con estos últimos videos que estoy haciendo de un camino a la naturaleza. Es más, hoy terminé uno, que lo publiqué ahora a las 3 de la tarde, sobre la naturaleza y el ciclismo. Claro, no me moví de casa. O sea, estuve todo el tiempo frente a la computadora, ni siquiera utilicé una cámara. ¿A dónde recurro? A Internet. Antes lo hacía yendo a la biblioteca, por ejemplo, y pidiendo algún libro con imágenes, y yo fotografiaba la imagen y me iba con la fotografía. Por ejemplo, hoy día pongo en el buscador de Google señora tomando el té con un sombrero, bastante aparatoso. Y si no sale en Google, vas a la inteligencia artificial y te la fabrica. Una señora con un sombrero ampuloso tomando el té. O sea, sin moverse, uno está en condición de cumplir el cometido. Y justamente una de las cosas que me sucedió es que empecé a recordar cuando salía al campo a hacer las imágenes que me estaban pidiendo. O haciendo un relevamiento documental con la cámara de cine para mostrar, por ejemplo, el apareamiento de los guanacos. Y vos dirás, bueno, pero y sí, muchos trabajos fotográficos, pero quizás los fílmicos a veces eran mucho más completos por el solo hecho del movimiento y de la real visión de la cosa. Se veía cuando el guanaquito salía de adentro de su mamá guanaco. Vos podés hacerlo en una sesión de una secuencia fotográfica, pero cuando lo estás filmando, amén de conocer velocidad y dirección del viento, porque si tenías el viento desde atrás, tu olor era llevado al animalito y el animalito no iba a permitir que su sagrada historia de parir tuviera que ser atestiguada por un tipo que no sabía lo que era. ¿Quién es ese ser que me está filmando? Por supuesto, el animal no sabe que lo está filmando, pero que está incomodando esa situación tan íntima, tan particular. Y entonces había que ser prudente para todo eso. Y a veces no te daba el tiempo,
porque había empezado el proceso y vos todavía no estabas ubicado, sin contar camuflajes, con ramas, con un montón de elementos que te permitían quedar ocultos sin que el bichito se diera cuenta. O sea, era todo un arte, pero el compromiso externo, el hecho de estar en ese lugar con fríos gélidos, con de pronto una tormenta que se volaba todo y vos no sabías cómo sujetar la carpa porque te la llevaba el viento, y te la llevaba, y vos decís, le metí, o sea, los fierros que se entierran para sustentar los tientos, o directamente la base de la carpa, en ciertos lugares no había forma de clavarla porque era roca. Y no podía llevar un taladro, porque no existían los taladros a batería. ¿Dónde iba a enchufar un taladro para perforar y ahí meter el fierro para que lo sostenga? Entonces te la tenías que rebuscar de muchísimas formas. Más de una ocasión tuve que tomar piedras enormes y meterlas adentro de la carpa, en pleno ventarrón. Entonces acomodaba la piedra, todavía no había levantado la carpa, que me metía en 4 patas y en cada uno de los extremos ponía los pedrones estos. Después subía el mastincito para levantarla. La carpa que utilizaba era una carpa cacique, típica carpa con el techito a 2 aguas. Ahora vienen unas que incluso son inflables, y vienen con un motorcito eléctrico a pila, a batería, y le conectás eso, y vos ves cómo se arma delante tuyo un edificio de 2 pisos, poco menos. Es apasionante, pero en esa época no, teníamos la vieja carpa cacique, con una lona fuerte, bastante impermeable, pero la tenías que poner en sobretecho, y en un viento de 40, 60, 70 kilómetros por hora, te quiero ver poniéndolo, y solo, porque mis salidas eran en eterna soledad, no tenía un equipo, ni podía cobrar un dinero por 2 o 3 personas. A veces tan siquiera lo podía cobrar por mí. O sea, me dejaban colgado hasta que llegaba el cheque. Con Guillermo eso nunca pasó, como tampoco me pasó con Fabio Serpa. Tremendos seres humanos y profesionales a la vez. Ellos entendían que tu trabajo era sagrado. Y más de una vez, y creo que haberlo comentado, Fabio me pagó por adelantado. Yo iba en la semana, el día jueves, por ejemplo, viajaba para hacerle las imágenes a quienes formaban parte del staff del programa. Y él me pagaba el programa de la semana siguiente. En un momento dado yo le dije, pero Fabio, está bien, yo te agradezco, pero no es necesario, yo te lo traigo la semana próxima, me pagas una vez por mes. No, porque dice, yo me conozco. Dice, estoy constantemente invirtiendo, sacando, poniendo, viajando, y yo tengo el dinero, te lo doy. Porque no quiero decirte en 20 días, Julito, esperame porque no tengo la plata. Y siempre se quejaba de los beneficios que tenía escribiendo sus libros. El beneficio intelectual, ese no te lo discutía ni de casualidad, porque el tipo feliz y orgulloso de lo que había logrado con esa bibliografía, que fue de los primeros libros sobre la temática ovni, ciencias ocultas y un etcétera tan grande que no me alcanza. El tipo fue un pionero. Verdaderamente, un pionero, porque escribir sobre temáticas que podían ser censuradas no solamente era una inversión de tiempo, sino que era un riesgo serio a su persona, porque podía terminar perfectamente preso o andar a saber qué.
dado que era una figura conocida y tenía muchos amigos en las Fuerzas Armadas, él zafó, especialmente en la Fuerza Aérea, cuando hacía el programa Cóndores de Acero, él hacía de un piloto. Y fue un personaje muy interesante dentro de lo que fue la televisión argentina en ese momento. Interesante me refiero por la característica del programa, y además se filmaba en aviones, volando. O sea, todo un proceso muy particular para esa época y que llamaba poderosamente la atención a un público que siempre estaba admirado de cómo se desarrollaban esos guiones. A veces uno veía, él mismo me contaba, me decía, te juro que me suena hasta ridículo el lenguaje que estamos usando, pero claro, estos materiales se vendían a otros países de Latinoamérica, entonces en general se consideraba utilizar esa idiomática y esas características de comprensión humana, porque ahí entra la sociología, entran una serie de materias muy interesantes al respecto de cómo se desarrollan ciertos temas, qué tipo de lenguaje se está utilizando y qué elementos, digamos, de la lingüística se pueden repetir desde lo idiomático y cuáles no, considerando que hay ciertas formas, modismos, palabras incluso, que dichas de otra manera en otro país no son entendibles e incluso pueden ser comprendidas hasta de manera ofensiva. Y me ha pasado, no lo voy a mencionar ahora, pero la palabra tirar, acá no va a sonar para nada, pero si hay una persona boliviana o peruana, se puede llegar a... Y si es una mujer, me da vuelta la cara de un sopapo. Sin ir más lejos. Oye, pues tú coge tal cosa, te dice un español. O sea, te está pidiendo que la tomes y se la traigas. Y en España decir coger es decir tomar. Aquí en Argentina ya sabemos qué significa. Entonces, uno tiene que tener esas prudencias. Bueno, desde el desarrollo documental yo aprendí. Pero ¿qué pasa? Que yo no escribía. Los guiones importantes de ese tipo de trabajos yo no los hice. Los hacían guionistas expertos y con un conocimiento específico de eso. Ahora, a ese guionista no le hicieras ir con una cámara a sacar cómo paría un guanaco, porque no lo iba a hacer. Era, digamos, natural y absolutamente comprensible de que cada técnico desarrollara una tarea específica, pero no todas las tareas específicas. Pero yo tengo el orgullo de decir, y no lo digo porque lo digo yo, sino porque me lo han dicho y lo he escuchado en boca de otros. Los realizadores argentinos son integrales. O sea, cubrimos no solamente el área de fotografía, sino el área de sonido, el área de guionística y en algunos casos, como este servidor, la locución. O sea, en manos de un solo individuo está toda la película, está toda la acción de la película. O sea, fíjense qué loco, ¿no? ¿Por qué? Y porque, dadas las condiciones económicas, en mi país al menos, uno no puede tercerizar cosas, actividades, acciones. No, las tenés que hacer vos o no se hacen. Entonces, claro, frente a esa disyuntiva, lo que te queda es arriesgar, estudiar, aprender la técnica y jugártela. Y no siempre de primera sale como corresponde, créanmelo. Más de una vez uno se ha mandado macanas
en momentos que la cosa era irrecuperable, y vos decís, ¿y ahora cuándo vuelvo a hacer esto? Si el evento ya pasó, y me falló, y me equivoqué, como cualquiera se puede equivocar, pero claro, frente a la imposibilidad de repetir, ¿qué haces? ¿De qué te disfrazás? Me disculpo porque hoy vengo medio mezclado, pero acuérdense que la inspiración salta de pronto y entras por otro camino. Yo quisiera que todo sumara al camino original, naturalmente, y espero lograrlo. Todo esto tiene que ver con la inspiración como tal, porque la inspiración es la que te permite de pronto cumplimentar ciertas temáticas con un criterio comunicacional. No por el solo hecho de que si las cosas son o dejan de ser de cierta manera, no sirvan posteriormente como una construcción en forma de mensaje, porque sería un absurdo que eso ocurriera, precisamente porque perdiste el tiempo. Hay un motivo, hay un sendero a seguir del cual no te podés apartar, que es el de la comprensión del otro. Porque entonces no estás haciendo ni contribuyendo con un fenómeno comunicacional. Te estás divirtiendo tirando imágenes sueltas. Cómo cada una de esas imágenes cobra fuerza a partir de un protagonismo, a partir de la necesidad de decir, che, esto requiere cierto tipo de estructura para que pueda ser comprensible. Vos no podés construir algo si no tenés una estructura que lo sustente. El problema ocurre a veces cuando estás construyendo para otro, ¿no? Entonces, claro, tendrías que saber, previo conocimiento profundo de aquel que va a dirigir, por ejemplo, cuáles son los puntos básicos que le importan que vos no pierdas desde la manera del detalle. Por ejemplo, necesito, Julito, que le pongas énfasis a esto. Guillermo me decía, en los guiones me decía, fíjate de armar algo para que el trabajo tenga una prehechura. Después te lo van a destruir, me decía. ¿Cómo es eso? Y sí, porque seguramente el guionista final, el guionista oficial del programa, porque yo soy un buscador de informe, no soy el guionista, yo no tomo la última decisión. Es más, tampoco la toma el guionista, para eso está el director. Y si hay un director de esto con pocas pulgas, y el tipo de pronto te dice, no, esto no me gusta. ¿Y qué hacemos? Y hacerlo de nuevo. Yo les juro que había momentos en los que mi pobre cerebrito, y guarda que era un tipo joven, con una rapidez bastante importante, no se olviden que, aunque yo no lo sabía, venía con un contexto intelectual de quinta dimensión. Por lo tanto, la rapidez con la que hacía los trabajos era lo primero que le llamaba la atención a Guillermo. Me decía, pues Julio, no sé cómo has hecho esto tan rápido, me decía. ¿Cómo es esto? Y más de una vez me preguntó, dice, ¿lo estás haciendo solo? Digo, y sí, no tengo a nadie que me... Pero, admirable, me decía, admirable. Y qué rápido lo has mandado, porque, bueno, a partir de ahí el tipo se cebó. Y había momentos en que me mandaba material para que yo decidiera, en 48 horas le tenía que mandar el fax con el escrito terminado. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y salía. Inspiración por medio. Porque, a ver, convengamos, y voy a seguir insistiendo en esto de la inspiración. Si no lográs inspirarte, si tu Dios interno, tu creador, no está
absolutamente consustanciado con lo que estás haciendo, podrás dar tantas vueltas como se te ocurra un trompo y no vas a lograr el objetivo. Y eso sí que es traumático. Porque hay mucha gente que consideró que su vida era un fracaso ante la elección de cierto tipo de oficio, porque no le daba el target, no sé, la categoría, ¿cómo lo llamamos? Para poder salir de ciertos apuros en los que a veces la palabra no era suficiente. Había que entablar conceptos, porque a ver, palabras podemos juntar de muchas maneras. Y hasta pueden sonar incongruentes e incoherentes. Bueno, perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando lo que tenés que buscar justamente es una coherencia que conforme un mensaje y que ese mensaje tenga la suficiente claridad como para ser comprendido por un heterogéneo humano? A ver, yo he hecho trabajos para momentos en los cuales la homogeneidad temática requería que ese material lo iba a ver solamente gente experta en eso. O sea que tenían un conocimiento de base como para que uno pudiera utilizar. Entonces te decían, fíjate de no escaparte de los, digamos, los términos técnicos. Y yo lo quedaba mirando a quien me lo pedía y decía, pero que perdóname, yo no soy un experto en biología. No soy técnico, no soy un biólogo, no soy un zoólogo. No puedo utilizar palabras técnicas porque no las conozco. Bueno, de última, después las corregimos. Entonces empezaban los idas y vueltas. Escribir la parte de, digamos, guionística base. Y después mandar ese escrito, que sea corregido, y una vez corregido, ya entrar en el proceso de realización. Mientras tanto, se corregía el guión, uno iba haciendo imágenes. Me ha tocado hacer trabajos en laboratorio, en el que utilizando un microscopio y una cámara incluida en un microscopio, estaba filmando o grabando ciertas acciones o actitudes de cierto tipo de pequeños elementos microscópicos que cumplían cierto tipo de premisas sobre las cuales había que explicarlo. Y yo de eso no entendía un pomazo. Pero mientras lo hacía, maravillosamente, la inspiración me iba dando letra. Y yo comprendía el proceso sin haber estudiado. Claro, eso es lo que muchas veces he mencionado como el recuerdo universal que nosotros llevamos como fundamento y base, en el cual se encuentran todos los idiomas, todas las materias. Somos poseedores de un todo, porque somos la experiencia ser humano. Somos seres humanos. Última etapa evolutiva en la construcción de vida, al menos en este universo. Porque hay otros universos con otras opciones, en las cuales el ser humano pasaría a formar parte de un individuo más. La experiencia humana, ayer precisamente grabamos con Isabel, y esto va a salir mañana, a partir de las 3 de la tarde Argentina, en Dialogando. Y el tema que propuso, como siempre, maravilloso y muy potente Isabel, tiene que ver con la razón de ser humano y las cuestiones que están sucediendo en este momento de cambio, de proceso muy potente en lo que se llama transmutación o en lo que se llama evolución. Veámoslo, porque hay algunos que están transmutando y otros están directamente evolucionando a un punto. Y hay que pasar, como ella dice, por el canal de parto, ¿no? O sea, es un momento de trascendencia humana en el que la frecuencia humana ha cambiado y se está modificando, pero a pasos agigantados. Va muy rápido esto. Estamos en la punta de la pirámide, ¿entienden? Cuando la humanidad nace de estos 26.000 años desde una base,
La subida al principio, bueno, si estás haciendo la espiral de subida, tarda un poco más, pero después a medida que se va afinando la distancia entre pared y pared, cuando estás llegando a la punta, y cada vez más rápido, hasta que llegas al punto, el único, el universo. La evolución actúa espiradamente, y en este caso actúa desde el punto de vista del desarrollo puntual, cuando en otros casos arranca de un punto y aumenta la espiral. Pero acá llega a un punto, porque de ese punto nace una nueva espiral. Imagínense las hebras del ADN. Hay un momento dado que se estrechan, se cruzan y vuelven a ampliarse de nuevo, se estrechan, se cruzan y vuelven a ampliarse de nuevo, como quien va formando ochos. Imagínense un 8 acostadito y van a ver que la curvita llega y en un momento hay un punto donde termina la curva de la parte de arriba del 8 o la de abajo y después vuelve a salir la otra, pero hay un punto en el que se cruce, va a un punto. Ese es la palabra está correcta, no me estoy equivocando, es un punto, es lo mínimo. Entonces, en ese proceso evolutivo, claro, llega un momento en el que tenés que ser consciente. Y en una sociedad tramposa como esta, el desarrollo del humano ha sufrido y ha cumplido ciertos requisitos que lo hacen único, insustituible, incomparable. Porque acá se han mezclado muchas razas en nosotros. El experimento es extraordinario. Por ejemplo, yo reconozco mi origen pleyadiano, sirio pleyadiano. Si tengo que traer recuerdo de lo que significó esa civilización para mí, lo tengo muy opaco, pero lo tengo. Éramos todos tan parecidos que parecíamos uno. No había diferencias. Incluso hasta de tamaño. Si la altura era, considerando el tamaño terrestre, 1,80 m, todos medían 1,80 m. No había ni altos ni petizos. ¿Por qué? Porque la genética primaria de cualquier raza mantiene ciertas características de uniformidad. Y en esa uniformidad mantiene una coherencia. No es un mecanismo libre en su construcción genética, no. Es un mecanismo totalmente, digamos, controlado para mantener justamente esa coherencia. Tiene que ser de esta manera. Esto como una fábrica de coches. Pasan por la línea de montaje y todos los coches salen igualitos. La diferencia va a ser el color de la pintura o el modelo. Pero mientras se trate de un modelo camioneta, todas las camionetas van a ser iguales. No pueden variar. Bueno, el experimento humano tiene esa capacidad de que está mezclando distintas razas y cada una de esas razas aporta genéticamente, por supuesto, esto manejado por los grandes maestros de la genética que arrancan con lo que intentan se construya como raza humana. Entonces, hoy día hablar del ser humano es hablar de un ser absolutamente diferente. Tengo algo de pleyadiano, no lo niego. La forma como me crece el pelo, me crece porque hay un ADN pleyadiano. Hay otros que son totalmente pelados. Bueno, es otro ADN. ¿Por qué se te cae el pelo? ¿O por qué no te crece como a otro? Bueno, son características absolutamente razonables dentro de lo que es la física que corresponde a una forma de raza. El experimento humano es la suma de muchas razas. Si mal no me falla la memoria, son 19 razas. Lo menciona Isabel en el programa, seguramente le estoy pifiando, pero creo que eran 19 razas. Hay otros, bueno, yo he escuchado otros que hablan de 12 razas, yo confío en Isa, pero bueno, ahora se me fue el número.
estoy improvisando y me disculpo porque seguramente estoy diciendo una barbaridad. Pero ya más de 3 o 4 o 5 razas ya determinan que ahí hay una mixtura que debe ser completamente coherente, y hoy estoy usando mucho la palabra coherente, para constituir un nuevo elemento que permita una complementariedad positiva y no que una cosa se oponga a la otra, porque no lograrías precisamente que ese elemento estuviera construido de la manera correcta, no, estarías en un estado de variable constante, por lo tanto, problemas. Como ya se sabía que el ser humano iba a tener un cierto periodo de evolución, y cuando entramos en la autogestión de nuestras propias vidas, ahí es donde estos maestros genéticos deciden terminar con la raza. Y decir, no, este es un experimento fallido, este tipo, pienses, es como si la inteligencia artificial hoy día decidiera la guerra nuclear. Decidió que hay que disparar la bomba. Y eso ocurrió en la década del 60, les aclaro, Eso ocurrió. Y hubo que armar un sistema de computadoras que confundieran a esa computadora máster para que no disparara. Le tuvieron que desconectar el tema y esta entraba por cualquier otro lado, no podían ingresar por ningún lado si no entraba a esta computadora de nuevo. Y estamos hablando de la década del 60, del siglo pasado. Imagínense lo que pueden hacer ahora. Por eso es tan peligroso que la inteligencia artificial se independice de su creador. Bueno, es lo que sucedió con la raza humana en la época de los Anunnaki. El desarrollo final de los Anunnaki, que todavía ese espacio-tiempo no ha sido determinado, históricamente nadie lo pudo construir perfectamente como fue, quedó en que los maestros genéticos que en ese momento trabajaban en esto decían, bueno, a este ser no lo podemos manejar, ellos querían utilizar una raza creada para el servicio de los dioses, y resultó que los dioses terminaron al servicio de la raza. Se les invirtió y ahí aparece el Padre, el gran Padre, que no es otra cosa que la gran esencia de vida, y dijo no, esto es demasiado interesante, demasiado importante como para que sea destruido. Y ahí el ser humano logró una preeminencia que no logró ninguna raza en todo el universo. Por eso nos tienen como bichos raros, pero por otro lado saben que el poder que podemos ostentar, si tomamos conciencia de eso, es tremendamente grande y nos hace absolutamente poderosos. Frente a todo eso, claro, uno evalúa, uno trata de ponerle valores a las cosas para que no se vayan de extremo a extremo, y tratar de comprender los porqué de ciertas reacciones que tenemos, propias, emotivas, porque si hay algo que tenemos y que no tiene muchas razas es la emoción. El reptiliano no tiene emoción, pero en este esquema natural es el más poderoso de todos, y tenemos ADN reptiliano. Es uno de los ADNs que más sobresale dentro de lo que es nuestro esquema como ser humano. Pero de esto creo que vamos a ir charlando en otros videos, porque se nos fue el tiempo y ya pasaron 59 minutos. Y bueno, verán que arranqué de una manera y terminé por cualquier lado, pero bueno, entiendan que la inspiración no es que sea desprolija, sino que es tan amplia que es imposible llevar un único rumbo. A veces un poco entre a los tumbos y a los saltos desarrollamos algo que es fundamental, que es somos capaces de cualquier cosa, somos capaces de cualquier invento, de cualquier descubrimiento, y tenemos la fortaleza de la eternidad, lo cual es un hecho importante a tener en cuenta, jamás olvidarnos de eso. Amores, besos gigantes, abrazos gigantes, y el deseo de que mañana nos volvamos a encontrar, si están de acuerdo. Las amo, los amo mucho, mis amores. Se me cuidan mucho, ¿sí? Chao, chao.
Hasta mañana.